Vamos a dar inicio entonces con el laboratorio. Pues tenemos aquí una base de datos que se llama Info Warehouse OLTP y esa base de datos tiene las siguientes tablas, que es categoría, empleado, producto, territorio, tiempo y venta al detalle. Esta base de datos también tiene su versión OLAP, que es Info Warehouse. Y como podemos ver, esta base de datos OLAP tiene sus tablas de dimensiones y su tabla de hechos, que es FATventas. También tiene su propio diagrama en forma de estrella. Entonces nos vamos a guiar de esta base de datos OLAP para poblar la nueva base de datos que he creado, que lleva por título Laboratorio 3 Prueba. Como podemos ver, ya tiene sus tablas de dimensión creadas y su tabla de hechos también creadas. Pero, como podemos ver también, las tablas no están pobladas, están solas. Entonces, vamos a hacer el proceso con el pentaho, el proceso ETL, para poblar estas tablas. ¿Y cómo se divide nuestro proceso ETL? Pues bien, se divide en dos procesos de transformación. El primero de transformación se encarga de poblar las tablas dimensiones y la segunda transformación se encarga de poblar la tabla de hechos que se llama FATventas. Entonces, cada tabla de dimensión o el proceso ETL de las dimensiones está compuesto por un query que al inicio trunca las tablas porque vamos a insertar los datos. Después está de dónde vamos a jalar los datos, que en este caso es la tabla OLTP. Y si vemos la conexión que hemos hecho, vemos que efectivamente es la base de datos OLTP. De ahí vamos a jalar los datos. Si le damos probar conexión, vemos que conecta. De ahí tenemos un select values para seleccionar los valores. Y por último, un insert update, que es donde vamos a hacer la inserción de datos en la nueva base de datos y las tablas OLAP. En este caso, la tabla dimensión categoría des. Si vemos la conexión, vemos que va a insertar los datos a la base de datos OLAP laboratorio 3 prueba, la última que creé para esto. Ahora, vemos que cada proceso se repite pero con las diferentes tablas. Entonces, es lo mismo con la tabla de hechos, parecido. Tenemos siempre el query donde trunca la tabla de donde jalamos los datos. De este caso es la base de datos OLTP. Y también la tabla a donde van a ser insertados los datos de hechos de nuestra base de datos OLAP. Entonces, si corremos nuestro proceso ETL, vemos que todo fue correctamente insertado. No hubo problemas. Si vemos, todo tiene chequecitos porque todo estuvo bien. Entonces pasamos ahora a corroborar nuestra base de datos OLAP. Y pues ahorita no tiene datos, pero como ya hicimos el proceso ETL, ejecutamos el proceso y vemos que ya tiene datos nuestra tabla de hechos. De igual forma las demás tablas, las de dimensión. Vemos que ya tiene poblada de datos. Y si queremos ver el diagrama que nos ha creado, seleccionamos las tablas, le damos a redar y vemos que ahí está nuestro diagrama en forma de estrellas.
Ahora, para ver los datos de una mejor manera, como un cubo, vamos a utilizar Power BI. En este caso vamos a jalar los datos del SQL Server. Ponemos nuestro servidor de nuestro management. Copiamos nuestro servidor, lo pegamos y ponemos la base de datos que vamos a utilizar. En este caso la base de datos OLAP que creamos, que es laboratorio 3 prueba. Le damos a aceptar. Y como podemos ver, si nos muestra las tablas. Está la tabla de hechos. Entonces, seleccionamos todas las tablas y le damos cargar. Ahí está. Y si queremos ver las tablas de una mejor manera, le damos acá y las seleccionamos. La tabla de hechos, ahí vemos que tiene el monto, el año, el mes, el territorio, el producto, etcétera. Pero si queremos visualizar de una mejor manera con gráficos, podemos hacer lo siguiente. Podemos ver los gráficos de la tabla de hechos. La suma de monto por business entity. Podemos ver la suma de montos. Ahora, podemos ver más detalles. Por ejemplo, si queremos ver los meses, podemos ver que salen los 12 meses del año. O incluso si queremos ver los datos por año. Vemos que el color celeste es el año 2011, el color azul es el 2012, el anaranjado es el 2013 y el morado es el 2014. Pero no solamente con esta tabla se puede hacer eso, sino que con las demás tablas. Entonces, para poder visualizar mejor o de una mejor manera los datos de nuestra base de datos OLAP que creamos, podemos hacerlo con esto, con el Power BI.